Buenas tardes a todos los que tengan acceso a este video. Mi nombre es Oscar Hugo Quintana, soy integrante del equipo docente de la Cátedra B de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Córdoba, y por disposición de la cátedra, en virtud de este contexto de pandemia, se dispuso que cada docente grabe una unidad del programa para ustedes, para la clase de los alumnos. En ese contexto a mí me toca la unidad 6, prueba en lo penal. Esta grabación la pienso hacer en 2 o 3 partes. La primera, que va a contener todo lo que es la parte general de prueba, estados espirituales, proyección en el procedimiento penal, órgano, elementos, características de elementos de prueba, medio de prueba. Y en un segundo video hablaría de lo que es objeto, si no alcanzan el primero, objeto de prueba, actividad probatoria, su momento, y un tercer video terminaría con lo que es evaluación de prueba y libertad probatoria. Así que desde ya espero que este video sea comprensible para todos ustedes y sumamente, por sobre todo, que sea de utilidad. Bien, comenzando con la unidad que nos toca, prueba en lo penal. Se entiende que prueba, en términos generales, es todo aquello que permite afirmar o desvirtuar una afirmación precedente o una hipótesis, como que sería en el caso nuestro la hipótesis de un supuesto hecho delictivo que deberá investigarse. El proceso penal, la investigación, se procura mediante la prueba alcanzar 2 finalidades. Una finalidad que es inmediata, ¿cuál? La verdad real. Determinar mediante la prueba cómo realmente los hechos ocurrieron y quiénes son los verdaderos responsables de ese hecho delictivo que se cometió y que debe investigarse. ¿Para qué? Para dar paso a una finalidad inmediata, esto es la actuación de la ley penal sustantiva, la concreta actuación de la voluntad de la ley. A decir de Vélez Mariconde, lo que es el concepto de prueba, se entiende que es todo dato o elemento objetivo que se introduce legalmente al proceso penal y que sea susceptible de producir en el ánimo de los sujetos procesales y de los órganos judiciales un conocimiento que debe ser cierto o probable para acreditar los extremos fácticos y jurídicos de la imputación delictiva que se atribuye al sospechado de cometer un delito. Para que este concepto no se aprenda memoriosamente, la idea es que lo comprenda, y para ello lo vamos a desmenuzar un poco. Me detengo un poco en esto. Decimos que la prueba es ese elemento o dato objetivo. Decimos que objetivo porque la prueba debe provenir del mundo externo, debe ser objetivo, que sea susceptible de ser contrastado, comprobado, demostrado, verificado por las partes, por los órganos judiciales. Es decir, que no provenga del mundo interno. Esto es, si un órgano judicial, un fiscal de instrucción, un juez, apoya su resolución en elementos que provienen de su aspecto subjetivo, como un mero parecer o meras conjeturas o una mera opinión, esa situación no sería verificable por la restante parte, no podría comprobarse en la realidad, de modo tal que estaría de alguna forma lesionando un derecho constitucional que es el derecho de defensa, porque las partes no pueden verificar o no pueden controlar ese dato probatorio que proviene del mundo interno del órgano judicial. De allí la exigencia que el dato o elemento de prueba provenga del mundo externo, sea objetivo, contrastable, verificable. Y a su vez que ese dato probatorio ingrese legalmente al proceso penal, es decir, debe respetarse todas las normas procedimentales del Código Procesal y constitucionales, que se respete justamente esas normas que provienen de la Constitución, que garantizan su legitimidad y pueda así ser valorada y dar base a una decisión judicial válida en determinado. A su vez, ese dato probatorio que se introdujo legalmente al proceso debe posibilitar el examen y la evaluación de las partes del proceso, no solamente los órganos judiciales, a cuyo fin se determinará que, según la evaluación que hagan las partes, debe generar ese dato probatorio un determinado conocimiento, un grado de conocimiento que ya sea de probabilidad o de certeza. Es decir, siempre uno u otro grado de conocimiento, de modo tal que la prueba lo que se procura es que permita el avance del proceso hacia llegar al estado del juicio, que permita, que posibilite avanzar el proceso en sentido incriminante. Y la forma que pueda permitir el avance va a ser a través de esos grados de conocimiento que la prueba generen un grado de probabilidad
o de certeza positiva, que es lo que permite llegar al juicio y fundamentar llegado el momento que se dicta una sentencia de condena conforme a esa prueba que genera certeza positiva. Ahora bien, claro que toda esta prueba que se introduce de esa manera y genera ese tipo de grado de conocimiento es a los fines de acreditar qué cosa, a los fines de determinar qué cosa. La veracidad de los fundamentos de la pieza acusatoria, que en el mismo encierra una acusación y la que deberá ser demostrada para acreditar los extremos fácticos, hechos de ley, la existencia del hecho, la participación del imputado, y jurídico, que tiene que ver con la calificación legal, que se atribuye al imputado, el modo de participación, autor, coautor o cómplice, etc. Ahora bien, en el proceso penal, la forma de averiguar y alcanzar esa finalidad, no hay otro medio más legal y científico que la misma prueba. De modo que esta prueba que se incorpora al proceso debe impactar en la conciencia de los órganos judiciales y de los sujetos procesales, generando un estado de conocimiento, o lo que llaman muchos estados espirituales. Estos estados espirituales o grado de conciencia están íntimamente entrelazados con el concepto de verdad. Claro que esta verdad penal, del proceso penal, es diferente a la verdad del proceso civil. Allá se persigue una verdad formalizada, acá es una verdad real, material, alcanzar aquella verdad que sea la más correspondiente a la realidad en que los hechos ocurrieron y que permita su verificación. Esa verdad que se pretende alcanzar, muchos la interpretan como la adecuación que debe haber o que debe mediar entre la idea que se tiene de una cosa y lo que esta cosa es en realidad. Se la puede percibir a la verdad subjetivamente como la creencia de haberla alcanzado. Y cuando esa creencia de haber alcanzado la verdad es firme, es convincente, es fuerte, se entiende que está frente a la certeza, de modo tal que la certeza es la firme convicción de estar en posesión de esa verdad. Y la verdad se va a proyectar en dos aspectos de lo que determina la generación de certeza. Certeza positiva y certeza negativa. La certeza positiva es la firme convicción de la creencia de estar en posesión de la verdad, de que algo existe, de que el autor es responsable de ese hecho delictivo en cuanto a la comisión. Y frente a ello tenemos certeza negativa. Esto es, no vale la aclaración, me refiero recién a la certeza positiva, la firme convicción de estar en posesión de la verdad, de que algo existe. Y la negativa es todo lo contrario, es la firme convicción y creencia de estar en posesión de la verdad, de que algo no existe. El hecho no existió, el autor no lo cometió. Que la certeza positiva dará base a una sentencia de condena y la negativa todo lo contrario, es lo que va a permitir justamente de que el imputado se resuelva favorablemente su situación procesal, con una absolución o con un sobreseimiento según la etapa del proceso en que se encuentre. Ahora, entre esta certeza positiva y la negativa hay estados intermedios de espiritualidad, de estado de conciencia, lo judicial. Tenemos la duda, el estado de duda, que es ese estado de indecisión del intelecto entre elegir la existencia o la inexistencia, tanto del hecho como de la participación del imputado en ese hecho delictivo. Ese estado de indecisión, muchos lo ven como si fuera una balanza en cuyos platillos están los elementos de prueba, en un platillo los que están en contra del imputado y en el otro los que están a favor del imputado. Y está en un grado de tal de equilibrio la prueba de cargo y de descargo que no se desbalancea, está la balanza en un estado de equilibrio permanente. Y mientras no se desbalancee ni a favor ni en contra, se entiende que ese estado de duda va a beneficiar al imputado. Otros lo ven como un péndulo, está permanentemente oscilando y no se queda ni en aquella situación donde la prueba está a favor ni en aquella donde la prueba está en contra del imputado. Ese estado de duda favorece la situación procesal del imputado. Ya vamos a ver cómo se proyecta esa situación, ese estado espiritual en las resoluciones en la etapa del proceso penal. Y tenemos también otro estado de conocimiento que es la probabilidad. Esto es la preponderancia del elemento de cargo de prueba en contra del imputado por sobre aquellos elementos de prueba que favorecen o de descargo del imputado. Cuando hay una preponderancia del elemento de cargo por sobre el descargo, tenemos probabilidad de que el hecho existió, probabilidad de que el imputado lo cometió.
este elemento probatorio que genera esa probabilidad permite justamente el avance del proceso en sentido incriminante, permite de que el proceso llegue a desarrollarse el juicio. Pero por el contrario, si los elementos de cargo preponderantes son aquellos elementos de prueba de descargo por encima de los de cargo o los que están en contra, tenemos lo que se denomina improbabilidad, no permite el avance del proceso en sentido incriminante. Bien, veamos cómo proyectamos estos estados espirituales en el proceso penal. El inicio de una investigación penal, cuando se presenta, por ejemplo, una denuncia ante un Ministerio Público Fiscal, la simple posibilidad de existencia de un hecho delictivo amerita su investigación. Es decir, acá en una denuncia penal, mientras los términos de la denuncia sean verosímiles, va a habilitar que el Estado, a través del Ministerio Público Fiscal, comience a ejercer la actividad investigativa. Ahora, para vincular la responsabilidad o para vincular causalmente a un sujeto, a una persona con ese hecho delictivo que habilitaría una imputación delictiva, va a tener que hacerse con el artículo 306 del Código Procesal Penal, donde debe contar con un dato probatorio que genere motivo bastante para sospechar. No obstante, el avance del proceso va a requerir mayor elemento de prueba para sostener que el mismo sea en sentido incriminante. Por ejemplo, si el fiscal de instrucción tiene que ordenar una medida coercitiva de gravedad, como puede ser la prisión preventiva prevista en el artículo 280 del Código Procesal y subsiguiente, requiere que en algunos casos determinados, cuando se advierte que la libertad del imputado puede poner en riesgo la actividad probatoria, la colección de pruebas por parte del Ministerio Público Fiscal para avanzar en la investigación, se puede habilitar una restricción de la libertad a esa persona que está sospechada de cometer un delito, al imputado. Esto en pos de cautelar, de garantizar la actividad investigativa, por un lado. Acá, para ordenar la prisión preventiva, ese artículo que recién acabo de mencionar, exige un caudal de prueba que genere un grado de conocimiento de probabilidad, elemento de convicción suficiente para tener como probable que el hecho existió de que el imputado es el partícipe de ese hecho delictivo. Supuesto partícipe. En tanto que si avanzamos, igual sentido probable requiere la elevación de la causa de juicio y ya llegando a la segunda etapa del juicio propiamente dicho y al momento de tener que dictar sentencia, una resolución definitiva que pone fin al proceso, la sentencia de condena va a requerir un grado de conocimiento más elevado que la probabilidad, certeza. Pero ¿cuál de las dos? La positiva. Es decir, la firme convicción de estar en posesión de la verdad de que el hecho existió y de que el imputado ya no es el supuesto autor, sino el verdadero autor, conforme a la prueba que se ha colectado. La prueba la que genera es la que debe generar ese grado de conocimiento de certeza. Ahora, si la probabilidad con la cual avanzó al juicio se mantiene hasta el final del desarrollo del juicio, esa probabilidad se va a equiparar al estado de duda que va a favorecer la situación procesal del imputado y se va a aplicar ese principio de indubio pro reo que se deriva en una resolución definitiva que es de absolución. Bien. Genéricamente algo más o menos hemos comentado de estos estados espirituales, cómo se proyectan en el proceso y entre ellos queda la duda. La duda propiamente dicha es propia de la segunda etapa, en el cual la misma genera justamente la aplicación de este principio que acabo de mencionar y deviene como consecuencia la absolución del imputado. Pero en la primera etapa de la investigación fiscal preparatoria, que es la actividad investigativa del Ministerio Público Fiscal, se ve también que se puede aplicar ese estado de duda antes del dictado de la prisión preventiva, obviamente, mediante el artículo 280, tercer inciso del Código Procesal Penal. Esto es cuando no hay mérito suficiente para ordenar prisión preventiva. Esto quiere decir que se encuentra el fiscal ante una balanza en estado de equilibrio en cuanto a las cargas de prueba. A favor y en contra están balanceadas perfectamente. Por tanto, no puede avanzar el proceso en sentido incriminante y esa privación de libertad permite ese estado de que recupera libertad por el 280 tercer inciso, sin perjuicio de que el Estado continúe la investigación hasta encontrar algún dato probatorio que haga desbalancear ese estado de duda. Bien, dicho esto, pasamos un poco a analizar lo que sería lo que hace al órgano de prueba, elemento de prueba, medio de prueba. Órgano de prueba es el sujeto que transporta o que porta el dato probatorio o elemento de prueba y lo hace conocer, lo transmite al órgano judicial. Este sujeto se convierte de alguna forma como un puente, un intermediario entre el dato probatorio que él lo llega a conocer y el órgano judicial que es el que necesita conocer ese dato para avanzar en la investigación penal.
Este órgano de prueba puede ser accidental, que conozca el dato probatorio de manera accidental, o por encargo judicial. Accidental pues sería aquel sujeto, un testigo, circunstancial, donde conoce el dato probatorio de manera accidental. Un testigo en la vía pública, caminando, percibe a través de su sentido cómo una mujer con su cartera es arrebatada por un delincuente. Esa percepción subjetiva a través de su sentido lo convierte en un testigo válido, pero lo que percibió, el dato probatorio que percibe a través de su sentido, lo convierte en un testigo o un órgano de prueba accidental. Distinto de por encargo judicial, que es cuando el Ministerio Público Fiscal ordena un medio de prueba, como puede ser una pericia. Acá el perito, por ejemplo, supongamos el calígrafo, es el encargado de obtener un dato probatorio mediante su actividad pericial y de así volcarlo al conocimiento del órgano judicial. Entonces, ese dato probatorio que obtiene el perito y lo hace conocer el órgano judicial es un órgano de prueba, pero por encargo judicial. Ahora veamos lo que es el elemento de prueba. El elemento de prueba, como ya dijimos, el concepto lo podemos repetir rápidamente, que es aquel dato probatorio objetivo que se introduce legalmente al proceso y que pueda generar conocimiento de ciertos problemas en los sujetos procesales y órgano judicial. Ese es el elemento de prueba, el que se entiende como elemento objetivo, y en cuanto a la objetividad, que es una característica, me remito a lo que ya hemos hablado. Aclaramos. El elemento tiene 4 características: que sea objetivo, que sea legal, que sea pertinente y que sea útil. La primera, me remito a lo que ya hablamos en el concepto de prueba, que el dato probatorio debe ser objetivo porque para ello debe provenir del mundo externo a fin de que las partes puedan contrastarlo, verificarlo, comprobarlo, para no afectar el derecho de defensa. La segunda característica de esto es que sea legal. La legitimidad del dato probatorio es lo que va a permitir dar base y dar sustento a una decisión judicial válida, de modo tal que la validez de una decisión judicial se basa justamente en el uso de una prueba que sea legal, legítima, no arbitraria. En cuanto a esto, vemos que el concepto de legalidad de la prueba del elemento probatorio se proyecta en 2 aspectos. Uno en cuanto al modo de obtención del dato probatorio y el segundo en cuanto al modo de ingreso del dato probatorio o incorporación del dato probatorio al proceso penal. Analicemos el primero. La obtención del dato probatorio debe ser legal, legítimo, no arbitrario. Caso contrario, viene una sanción procesal, obviamente. Y por tanto, si se apoya una decisión judicial en un dato probatorio obtenido ilegalmente, trae como consecuencia también una sanción procesal para esa decisión judicial. Y acá me hago hincapié en el artículo 194, que ustedes lo leerán oportunamente, del Código Procesal Penal, que alude justamente a la exclusión probatoria. Esto es, que aquel dato probatorio obtenido arbitrariamente o ilegalmente va a ser sancionado con la exclusión de la prueba. No puede ser utilizada la prueba para dar base a ninguna decisión judicial que sea válida, para que sea válida. Esto tiene que ver con la teoría de los frutos del árbol envenenado. Acá lo que se sanciona es aquel dato probatorio obtenido justamente en flagrante violación de una norma constitucional, básicamente. Ese corpus directo de la violación constitucional sería el árbol. Y ya vamos a ver en cuanto a los frutos de ese árbol, que está envenenado por la violación constitucional que se ejerció sobre ese acto. Un ejemplo de ello sería justamente los datos vertidos en una confesión del imputado que ha sido realizada forzadamente, coactivamente. Ustedes saben bien que el imputado es un sujeto incoercible moralmente, no puede declarar en contra de su voluntad, menos por si prueba. Entonces los datos obtenidos bajo una confesión forzada, esos datos son ilegales, son arbitrarios, son ilegítimos, no pueden dar base a ninguna decisión válida y por tanto esa prueba debe ser excluida procesalmente, es inválida. O bien aquel secuestro de un dato probatorio importante ocurrido en un domicilio particular al cual se ingresó sin contar con una orden de allanamiento emitido por juez o autoridad competente. Por tanto, deviene nula ese secuestro, no puede ser tenido en cuenta, debe ser excluido procesalmente y tendremos en todo caso una violación de domicilio, dado que hay una garantía constitucional que protege la inviolabilidad del domicilio.
Hasta acá vemos justamente cuando ese acto obtenido de esa manera resulta ser un acto probatorio que debe ser excluido procesalmente. Pero también la exclusión probatoria alcanza no solamente al corpus directo de donde recayó la violación constitucional, sino también a aquellos otros actos que son una derivación de esta violación constitucional. Acá son los frutos de ese árbol envenenado. A ellos también le alcanza la exclusión probatoria. Es decir, aquellos datos probatorios que no se han podido conocer sino gracias a esta violación constitucional. Por tanto, esa prueba obtenida, que es una derivación de esta, debe ser directo, debe ser inmediato, es una consecuencia necesaria del acto viciado. Pues a ellos también alcanza esta exclusión probatoria. Típico el caso de que en esa confesión forzada el imputado señaló dónde se ocultan el arma de fuego que se pretendía secuestrar. Hace un allanamiento legalmente y secuestran esa arma de fuego en ese lugar, ese domicilio que señaló el imputado en una confesión forzada. Es ilegal aquella confesión forzada y por tanto el secuestro de esta arma que se obtiene, que es una consecuencia directa de aquel acto nulo, aquel acto viciado, también alcanza la nulidad, también alcanza la exclusión probatoria. Ahora, no obstante, se advierte una particularidad que es una forma de poner un freno a esa exclusión probatoria y se echa mano justamente de esta teoría que sería la fuente independiente. Esto es, que va a conservar la validez aquel acto, aquel fruto obtenido, aquella prueba, aquel dato probatorio, cuando se pudo haber conocido por otra fuente independiente, por otra vía legítima. En este caso, el secuestro del arma de fuego en ese domicilio que se conoció a través de una confesión forzada, circunstancialmente durante el allanamiento, un vecino del lugar conoce al imputado y lo vio ingresar en el día del hecho con un arma de fuego en la mano, lo cual habilita que este testigo legalmente puede declarar y habilitar el secuestro de esa arma de fuego en ese domicilio. Por tanto, esa fuente independiente, la declaración testimonial, habilita y le da validez a ese dato probatorio obtenido que es el secuestro del arma de fuego. Eso es lo que llamamos justamente cuando se puede ingresar ese dato probatorio por una fuente independiente. O bien también puede darse por un descubrimiento inevitable que tiene el mismo resultado, donde ese dato obtenido por un acto viciado, esa prueba obtenida por un acto viciado, se puede conocer también igualmente de manera indefectible. Esto es cuando el imputado de una confesión forzada señala y da datos del auto robado en tal lugar, y en ese lugar, en las inmediaciones, se hizo un control policial vehicular, y en esa circunstancia, indefectiblemente, también se procede el secuestro del auto porque ya se advierte que había sido sustraído. Son particularidades que pretende darle fuerza convictiva a ese dato probatorio por una vía independiente que legitima la convictividad de la misma. Bien, pero otra forma de obtención del dato probatorio, que debe ser legal, tiene que ver con la actividad desplegada por parte del imputado. Ustedes saben bien que conforme al artículo 259, el imputado es un sujeto moralmente incoercible donde no está obligado a prestar declaración y tampoco puede obligárselo a formar prueba en su contra. En esto hay que distinguir dos particularidades: cuando el imputado actúa como órgano de prueba y cuando el imputado actúa como objeto de prueba. En los casos donde el imputado actúa como órgano de prueba, supongamos una pericia, un medio de prueba que ordena el Ministerio Público Fiscal, una pericia caligráfica, una reconstrucción del hecho, un careo entre el imputado y un testigo. Son todos actos probatorios en los cuales interviene el imputado, y estos actos el imputado como actúa como órgano de prueba. Esto es cuando el imputado, para que ustedes lo puedan discernir, es cuando el imputado genera un despliegue de energía física, una movilidad o una expresión verbal, en todo caso como en el careo. En estos casos el imputado debe prestarlo de manera voluntaria, de esto por imperio del artículo 259 y la garantía constitucional del artículo 18, donde no está obligado a prestar declaración en su contra y menos formar prueba en su contra, en definitiva. De modo tal que en estos casos, cuando el imputado actúa como órgano de prueba, no puede ser coactivamente obligado a su realización. De realizarse, esa prueba que se obtiene es ilegal, ilegítima. Diferente a la situación donde el imputado actúa como objeto de prueba. Esto es, son contados los casos que tienen que ver con el reconocimiento de persona, tienen que ver con la inspección corporal, con la extracción compulsiva de sangre
artículo 198 del Código Procesal Penal, la pericia mental obligatoria, artículo 85. Son esos 4 casos donde el imputado actúa como objeto de prueba. El dato probatorio no lo aporta el imputado, sino en el caso del reconocimiento de jurado de persona, el reconociente, el testigo o víctima. En el caso de la inspección corporal, el médico que realiza un informe del cuerpo del imputado. En el caso de una pericia mental obligatoria o psiquiátrica, el psiquiatra, el profesional. En el caso de la extracción compulsiva de sangre, siempre y cuando no ponga en peligro la salud del imputado, el bioquímico. Ellos son los que van a aportar el dato probatorio. Ellos son el órgano, por tanto el imputado es el objeto. Y en esos casos son los únicos casos en los cuales puede ser compelido por la fuerza pública a su realización. Bien, dicho esto, podemos pasar a la tercera característica del elemento, que es la pertinencia. No, me estoy olvidando, perdón, del segundo elemento que tiene que ver, aparte de la obtención de dato probatorio, es la incorporación de este dato probatorio. Esa incorporación es respetando las normas procesales y constitucionales. Como ustedes ya sabrán, cada modalidad ya tiene implementado una específica forma de ingreso, como puede ser la declaración de los testigos. Artículo 227 ya determina que la forma de declarar los testigos es prestando juramento de decir verdad, bajo pena de falso testimonio. Sine qua non, sería inválido ese dato probatorio que vierte el testigo a la hora de declarar. O bien aquel testigo que no tiene que ser religiosa va a tener que hacerlo, esa declaración, bajo los efectos de compromiso de decir verdad, para que luego pueda recaer, si falta la misma, la pena de falso testimonio, la imputación por un delito de falso testimonio. O bien, según también aquellos actos procesales que determinan una modalidad específica para su realización y su ingreso. Me refiero, por ejemplo, a los actos definitivos e irreproductibles, artículo 330, lo cual exige, para que ingresen legalmente al proceso, en cuanto a su incorporación, deban ser las partes notificadas en el caso, por ejemplo, de una pericia, que es un acto definitivo e irreproductible. Si no se notifica o alguna parte no es notificado, está violando el derecho de defensa de poder controlar ese acto procesal, y por tanto la prueba obtenida de esa manera es una prueba ilegal también. Si bien se obtuvo legalmente, pero ingresó ilegalmente, arbitrariamente. La tercera característica, ya dijimos, objetividad, legalidad en cuanto a la obtención e incorporación, y la tercera sería la pertinencia. Esto es, que aquel dato probatorio que se pretende ingresar debe guardar una relación entre el objeto de investigación y el hecho que se quiere comprobar. Es decir, si lo que se debe mediar justamente para que sea pertinente, debe ser pertinente porque puede guardar la misma relación, como sería el caso de un robo calificado por uso de arma. No tenemos la arma secuestrada y una de las partes, el querellante particular, supóngase, pretende que se allane tal domicilio para secuestro de esa arma de fuego que va a permitir sostener la calificación legal de robo calificado por arma. Entonces ese pedido de allanamiento para secuestro es una prueba que solicita la parte y resulta pertinente. Pero además, puede también tenerse en cuenta que otra exigencia, otra característica del elemento de prueba es la de ser útil, debe servir para ese objetivo de investigación que persigue el proceso penal. Debe ser útil, esto es, que la prueba que se pretende ingresar debe ser idónea para generar un conocimiento que permita avanzar la investigación en sentido incriminante. Claro que hay determinadas pruebas que no generan esa idoneidad, no generan un conocimiento científico, por tanto no va a poder ser aceptada ese elemento de prueba como tal, como puede ser la declaración de un adivino o aquella persona que lee las manos, un quiromántico en todo caso. No son pruebas que constituyen un aporte científico creíble. Bien, un punto a tener en cuenta ahora es en cuanto al medio de prueba. El medio de prueba se refiere justamente a aquel procedimiento que está establecido por el Código Procesal y que permite el ingreso de un dato probatorio para conocimiento del órgano judicial y de las restantes partes que ya vamos a ver en detalle cada uno. Esto es la prueba pericial, que ya establece un procedimiento para la aplicación de la misma. La prueba testimonial también determina un procedimiento de cómo deben declarar testigos, quiénes son los que pueden declarar, quiénes pueden abstenerse de prestar declaración. El careo, la reconstrucción del hecho, son todos medios de prueba que ya el Código Procesal ya establece y determina un determinado procedimiento para que la prueba que ingrese a conocimiento de una judicial sigan esos pasos procesales, para que conserve legitimidad, para que conserve validez.
y pueda ser valorado oportunamente y dar base a una sentencia, a una resolución judicial en todo caso. Bien, llegamos así a lo que sería objeto de prueba y preferiría hacer un impasse breve y continuemos seguidamente. Gracias.